7 de la mañana con 35 minutos, 7:35 en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con nuestro primer invitado, como lo anunciamos, se trata del doctor André Benavides, analista jurídico, abogado constitucionalista, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, doctor Benavides? Buenos días, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Y antes de entrar en la materia para lo que le hemos invitado, yo quisiera su punto de vista desde el ámbito constitucional respecto a este proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública, presentado ayer por la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, en representación del presidente de la República a la Asamblea Nacional, con el que se busca, entre otras cosas, enfrentar esta crisis de inseguridad que se vive en el país y regular el uso progresivo de la fuerza tanto para militares como policías. Cumple con el tema constitucional desde su punto de vista. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, estimada Licenia, un cordial saludo para usted, para Alexis y para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Pichincha. Bueno, el día de ayer la ministra de Gobierno ha presentado un proyecto de ley que tiene que ver con temas inherentes a seguridad ciudadana. Entre los temas que aborda esta normativa justamente está el uso progresivo de la fuerza, así también algunas reformas puntuales al Código Orgánico Integral Penal, eh, respecto del deber de la misión constitucional que tienen los integrantes de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones. Lo primero que debemos señalar es que el uso progresivo de la fuerza no es un tema novedoso, no es algo que recién se está introduciendo en nuestro país. Debemos indicar que en el año 2019-2020 la Asamblea Nacional ya hizo reformas puntuales al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Ahí se estableció claramente cuáles son los niveles de uso progresivo de la fuerza. Por otro lado, en lo que tiene que ver con las causas de exclusión de la antijuricidad, es decir, que el policía no sea sancionado cuando utilice su dotación y en este caso resulte lesionado o muerto un presunto o un delincuente, eso tampoco no es una novedad, ya se encuentra previsto en el artículo 30.1 del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, considero que este proyecto de ley puede de alguna forma mejorar, fortalecer las figuras ya existentes, que no quede ningún tipo de viso de discrecionalidad por parte de los operadores de justicia y obviamente que esto dote de garantías para que los policías tengan los suficientes elementos que permitan o condiciones que permitan ejercer su cargo, sus funciones. En todo caso, espero que este proyecto de ley sea tramitado con la brevedad del caso para dar una respuesta a aquellos policías que actualmente están siendo procesados y obviamente un mensaje positivo a la ciudadanía, principalmente en el marco de esta ola de actos de inseguridad, de delincuencia y evidentemente también de violencia que se han dado en los últimos días en nuestro país. Doctor Benavides, ¿cómo está? Buenos días. En este proyecto de ley se incluyen también reformas al Código Integral Penal. Usted ya se refería también a este cuerpo normativo. Una de ellas es incorporar el delito de, o tipificar el delito de acto de terrorismo en centros de privación de libertad. ¿Cómo va a operar eso con personas que ya están, digamos, enfrentando penas y están recluidos? Bueno, un cordial saludo para ti, estimado Alexis. El tipo penal como tal ya existe en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, lo que está proponiendo esta normativa es un tipo penal autónomo con condiciones específicas que se den en el marco del régimen de rehabilitación social. Que las personas privadas de su libertad ya están cumpliendo una sentencia no significa que estén exentas de cometer otro tipo de ilícitos, otro tipo de infracciones de carácter penal. En ese sentido, obviamente que se podría dar, de ser el caso, el cometimiento de esta infracción. Por lo tanto, eh, diríamos que es totalmente viable. Sin embargo, desde mi punto de vista es innecesario porque ya está tipificado como tal la conducta. Doctor Benavides, esta normativa, ¿qué recaudos deberá tener para evitar que se convierta en el corto, en el mediano, en el largo plazo en una licencia para matar tanto para militares como para policías? Perfecto, Licenia. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta varios aspectos. El primero
es que se garanticen los presupuestos constitucionales. Y no solo eso, sino también aquellos lineamientos que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiteradas sentencias. Creo que es importante que una normativa debe ajustarse a esos parámetros, porque tampoco esto puede ser una licencia para matar. Ojo con eso. Evidentemente aquí hay que seguir algunas reglas, algunos límites, y en ese caso el límite principal es el de proporcionalidad. Si se cumple con ese presupuesto que es el de la proporcionalidad, en el cual existan medidas idóneas, necesarias, que persigan un fin constitucional legítimo, yo creo que no tendríamos ningún tipo de inconveniente. Por otro lado, también hacer una sugerencia a la Asamblea Nacional, que esto no sirva como un mecanismo de persecución, ni tampoco caigamos en un populismo penal. Así también que no se cometa ese mal fenómeno que tenemos del derecho penal de autor. Aquí no deben ser sancionados por las condiciones que tenga una determinada persona o grupo social, sino los hechos que son cometidos. En ese sentido, yo creo que si se cumplen con estos presupuestos, la normativa podría tener compatibilidad con nuestro marco constitucional y convencional. Doctor, ahora yo en el comentario hace un momento me refería a los tiempos, ¿no? Y usted que también ha sido asesor y legislativo y que conoce bastante bien de la práctica parlamentaria, sabe de estos temas. ¿Cuánto le va a tomar a la Asamblea? ¿Cuánto le podría tomar a la Asamblea, en el mejor de los casos, tramitar una ley de este tipo? Que no es urgente, que no tiene 30 días para poder tramitarla el Parlamento. ¿Cuánto le podrá tomar a la Asamblea? Y después quiero también su criterio, su visión política de esto, porque podría también convertirse, en el caso de una demora, digamos, superior a los 2-3 meses, en el pretexto para que existe una nueva pugna entre Ejecutivo y Legislativo y empiecen a lanzarse la pelotita, ¿no? Que la Asamblea es la que se opone a que trabajemos por la seguridad de los ecuatorianos, pretexto también para nuevamente retomar el relato de la muerte cruzada. Pero ¿cuánto le va a tomar esto al Parlamento? Perfecto, Alexis. Bueno, en este caso, hacer un proyecto de ley va a tener que seguir el trámite ordinario. Obviamente que reformas en materia de seguridad ciudadana, en materia de rehabilitación, etcétera, no tienen las condiciones para ser calificados como urgentes en materia económica. En ese sentido, brevemente podríamos decir que una vez presentado el proyecto de ley, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Consejo de Administración de la Legislatura tiene 60 días para calificar ese proyecto de ley. Es decir, que ya estamos hablando de 2 meses. Posterior a ello, tendrá que ser remitido a una de las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional. Y de acuerdo a la ley de la materia, se debe elaborar un informe en el plazo máximo de 90 días. Es decir, aquí estamos hablando ya de 3 meses. Eso tendrá que bajar al pleno de la legislatura y obviamente en el hemiciclo legislativo se harán los cambios, las modificaciones, sugerencias, etcétera. Y eso volverá a la comisión que tramita el proyecto de ley. Ahí tenemos 90 días adicionales para que se elabore el informe para segundo debate. Es decir, que ya estamos hablando de 3 meses adicionales. De ahí tiene que bajar nuevamente al Pleno de la Asamblea Nacional y en segundo y definitivo debate, esta normativa debe ser aprobada con la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional, es decir, con 70 votos de los 137 asambleístas. Es decir, que estamos hablando más o menos de un promedio de 8 meses para tramitar esta normativa. De ahí es importante señalar que esto va al Ejecutivo para el correspondiente veto presidencial, son 30 días adicionales y obviamente cuando tengamos ese veto regresa a la Asamblea Nacional para que se allane o se ratifique los textos que han sido objetados por el presidente de la República. Es decir, que estaríamos hablando en un promedio de 8 a 10 meses para tramitar esa normativa. Evidentemente es preciso anotar que estos 90 días que tiene la comisión para elaborar el informe
de primer debate como segundo debate, son plazos máximos. Eso no obsta que la comisión, por ejemplo, en 50 días ya tenga un informe para primer debate, pero yo calcularía que entre 8 o 10 meses podría tomar la elaboración, el trámite de este proyecto de ley. ¿Cuál sería la comisión que debería encargarse de esto? Porque, a ver, ahí yo de lo que tengo entendido, por lo menos hay dos que podrían ser las, digamos, responsables de eso, ¿no? Según lo vea el CAL, lo más conveniente. La de Asuntos Internacionales, Soberanía y Seguridad, que en años anteriores y en administraciones anteriores, por ejemplo, llevó adelante el trámite de del Código de Seguridad Pública o de las instituciones de seguridad y de tales, o la Comisión de Justicia. En ese sentido, yo coincido contigo, estimado Alexis, puede ser cualquiera de las dos comisiones. Recordemos que en pasadas legislaturas las reformas que son tramitadas al Código Orgánico Integral Penal se las efectuó a través de la Comisión de Justicia. Sin embargo, también tenemos otra mesa legislativa especializada en materia de seguridad ciudadana, por lo tanto, cualquiera de las dos comisiones serían competentes para procesar esta iniciativa normativa. Sin embargo, yo creo que es importante señalar y que sepan los ciudadanos que muchas veces las decisiones que toma el Consejo de Administración Legislativa no son de carácter jurídico, sino más bien de carácter político, y por eso hemos visto algunas normativas que no van a la comisión especializada, sino que donde van a existir los votos. Por lo tanto, no me sorprendería que mañana el Consejo de Administración Legislativa termine mandando el proyecto de ley a cualquier otra comisión, tal como ya estamos acostumbrados. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Comunicación no se mandó a la Comisión de Garantías Constitucionales o de Derechos Colectivos o la Comisión de Justicia, sino que se mandó a la Comisión de Relaciones Internacionales, que no tiene nada que ver con la materia. Es importante señalar aquello porque finalmente podría ser uno de los escenarios que podrían ocurrir. Ahora, doctor Benavides, esta no es la única ley que existe en este sentido, o proyecto de ley que existe en este sentido para hablar correctamente. En la Asamblea hay otros que abordan la misma temática. Si se trata ¿qué pasa con los otros? ¿O hay la posibilidad de que los otros se unifiquen con este? Exactamente, eso es lo que permite la Ley Orgánica de la Función Legislativa, estimada Licenia. En el caso que existan varios proyectos de ley que versen sobre la misma materia, sobre el mismo articulado, el Consejo de Administración Legislativa deberá sugerir la unificación de este proyecto de ley con otras propuestas normativas que han sido presentadas por los legisladores. En ese contexto, si existen 10 proyectos de ley que tienen que ver con materia de seguridad ciudadana y obviamente se va a sumar presentado por el gobierno nacional, obviamente que serán unificados y deberán seguir el trámite correspondiente. Muy bien. En otro tema, no, sigue Alexis. Dale. Yo le quería cambiar de tema. No sé si tú tienes más inquietudes sobre este proyecto. No, vamos con el tema de la entrevista. Sí, yo le quería preguntar sobre este concurso, por decirlo menos, que ha tenido serios problemas, el concurso de renovación parcial de la Corte Constitucional. Ayer uno de los candidatos que estaba participando renunció a este proceso haciendo una serie de denuncias consideradas graves. Él dice que allí se tratan las cosas a criterio personal, que se ha desechado la participación de importantes profesionales porque no pertenecen a una determinada universidad. Ha calificado como patético este concurso y dice que no va a prestar su nombre para que figure en un concurso viciado, entre otras cosas. Me estoy refiriendo al señor Vázquez, que ha renunciado ayer a participar en este concurso, y se suma esta renuncia a la de otros aspirantes que también han formulado esta serie de denuncias. ¿Qué opina usted de la forma como está llevando a cabo el concurso para la renovación parcial de la Corte Constitucional con toda esta serie de altibajos? Bueno, en este proceso de designación de los nuevos jueces de la Corte Constitucional debido a la renovación parcial, debemos indicar que desde el foro jurídico, y principalmente aquellos abogados que nos dedicamos al libre ejercicio en materia constitucional, vemos con preocupación lo que está ocurriendo, no solo por este hecho que ha sido denunciado el día de ayer, sino que existen un cúmulo de irregularidades que están manchando este proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional. Esto tiene que ver desde el inicio, cuando la Corte Constitucional, con un reglamento
bastante llamativo, ya indica que los magistrados van a poder renunciar, ni siquiera renunciar, dice separarse voluntariamente de la magistratura cuando ya se sepan quiénes van a ocupar los cargos, los 3 cargos que van a ser motivo de reemplazo en esta renovación parcial. Cuestión que no existe en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, porque tú tienes causales específicas para cesar en el cargo, que es la renuncia, que es, por ejemplo, el abandono, haber sido destituido, la muerte, etcétera, 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 pero en ningún momento te habla de la separación voluntaria. Y en ese reglamento incluso se dice, bueno, hay separación voluntaria que no supone renuncia. De acuerdo a la Constitución de la República y la Ley de Garantías Jurisdiccionales, todos los 9 jueces deben entrar en un sorteo para efectos de la renovación parcial. Aquí no es posible eso de que yo voluntariamente me separo y de ahí vemos quiénes van a ocupar el cargo. Eso no es posible. Los 9 jueces deben entrar en el sorteo. Y si ya no quieren estar en el cargo, que renuncien, que ese es el mecanismo. Una renuncia que debe ser aceptada por el propio Pleno de la Corte Constitucional. No basta un oficio diciendo que me separo voluntariamente y veamos quiénes me subrogan. No, eso no funciona así. Primer tema, estimada Licenia. Vamos con el segundo. Lastimosamente vemos que la comisión calificadora ha tenido buenas intenciones, pero en el camino ha renunciado uno de sus integrantes y en ningún momento se llenó esa vacante. Esa es una de las cuestiones que llaman profundamente la atención, porque lo que debía ocurrir es que se nombre un nuevo integrante respecto de aquel ciudadano que en su momento estaba integrando esa comisión calificadora. Por otro lado, también tenemos la renuncia en el concurso de varios participantes para jueces de la Corte Constitucional. De los 9 participantes, actualmente quedan 6. Y de hecho ya han presentado algunos reparos respecto de este proceso. En su momento, Salim Saidán renuncia porque no existían las condiciones, porque había un tema de impugnación en el cual existía un conflicto de intereses entre el impugnante y uno de los integrantes de la comisión calificadora. Posteriormente renuncia la colega Terán y el día de ayer otro participante. Pero más allá de eso, lo que sí nos llama profundamente la atención y nos preocupa a los abogados constitucionalistas, a quienes ejercemos esta materia todos los días, es que se realiza una prueba escrita que en realidad, si uno revisa esa prueba, no es una prueba que cumple con los requisitos para ser juez de la Corte Constitucional. Es una prueba bastante básica, que eso tranquilamente lo podría resolver un estudiante de tercer año de Derecho, de tercer semestre de Derecho, que está cursando la materia de Derecho Constitucional. Las preguntas son bastante simples y de hecho cuando se iba a realizar esta prueba, tengo entendido que inclusive fue con código y constitución abierta. Entonces, obviamente, con esos elementos tranquilamente tú puedes dar una prueba que fue bastante sencilla y tener buenas notas. No obstante, también ya se dieron las comparecencias orales, pero lastimosamente la comisión calificadora no ha hecho preguntas puntuales sobre los procedimientos constitucionales, sino que han sido preguntas bastante abiertas y abstractas que dejan al subjetivismo a los participantes. Si tú me preguntas sobre qué opinas de la administración de justicia, obviamente que te voy a dar una opinión, es prácticamente como una opinión en un medio de comunicación, qué opinamos sobre la tutela judicial efectiva, etcétera, etcétera. Yo creo importante que se debían tomar otro tipo de preguntas, analizando los criterios, las reglas jurisprudenciales de la Corte Constitucional. ¿Qué pasa en un conflicto de competencias entre órganos constitucionales? ¿Cuál es el alcance del proceso de selección y revisión de dictámenes de sentencias de la Corte, las de sentencias por parte de la Corte Constitucional? ¿En qué consiste el control de mérito, etcétera? Preguntas puntuales de sí o no. Pero si dejan preguntas abiertas que dan chance a que también el participante divague y comience a ver, obviamente que la nota también va a ser discrecional. Y como último punto, es importante indicar que varios profesores universitarios, varios colegas, han revisado esas pruebas escritas
Y obviamente que una cosa es la nota que te pone la comisión calificadora y otra cosa es la prueba escrita que hemos tenido la oportunidad de revisar porque está subido en la página web justamente de la función de transparencia y control social que nos permite identificar cuáles son las respuestas que se dieron en estas pruebas. Y lastimosamente vemos que las pruebas que tienen las más altas calificaciones tienen hierros de bulto que no se compadecen con la nota que ha puesto la comisión calificadora. Entonces, claro, si te ponen una nota de 39, 38, 37, tú dices, ese examen es por poco impecable. Pero si ya revisamos el examen como tal, vemos hierros de bulto que en realidad no justifican la nota que se ha puesto a los participantes. En ese sentido, yo creo que es bastante preocupante. Esperemos que no sea un concurso o un proceso de designación direccionado. Esperaría que no sea así. Y obviamente que aquí parte de la academia, del foro jurídico, estamos bastante preocupados por lo que está pasando actualmente en este proceso de renovación de la Corte Constitucional. Doctor Benavides, de ahí yo quisiera también un criterio con respecto de, usted decía, si le preguntamos cómo está el sistema de justicia en el país, usted nos va a decir cómo está, pero a nivel general, concursos de antes como los de ahora, ¿cuánto ha cambiado y cuánto ha mejorado el país? Es decir, de esos concursos en donde Polit, que hoy está en Miami y que ha sido procesado por temas de corrupción, sacó 100 en un concurso para ser contralor. La fiscal general sacó 30 sobre 30 para ser fiscal, a pesar de haber dado una prueba oral que fue materia de incluso hasta de burla en redes sociales. ¿Cuánto ha cambiado, cuánto ha mejorado el país en estos procesos de selección y de pruebas de méritos para escoger funcionarios, para además cortes del nivel de la Corte Constitucional, que es el más alto nivel, ¿no? Lastimosamente en nuestro país, ya desde el retorno a la democracia, hemos visto este tipo de actuaciones, este tipo de triquiñuelas que muchas veces responden a intereses de carácter político, más allá de las necesidades y expectativas que tiene el pueblo ecuatoriano. Tú bien ya lo señalabas, estimado Alexis, que por ejemplo en el caso de Polit sacó una calificación de 100 sobre 100 para ser Contralor General del Estado. Lo propio con los procesos de designación de otras autoridades. Y ni se diga de aquellas autoridades que en su momento fueron nombradas por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, liderado por el doctor Julio César Trujillo. Ahí veíamos que algunos candidatos, a pesar de no cumplir con los requisitos, a pesar de no tener los méritos, terminaban siendo electos o designados, perdón, designados como autoridades de control. Lo propio pasa con el tema de jueces de la Corte Nacional de Justicia, pero no solo en el tema de designación, estimado Alexis, porque aquí también tenemos que tomar en cuenta otro aspecto, otro escenario adicional, que es el de la evaluación, por ejemplo, de los jueces. Y actualmente vemos que el Consejo de la Judicatura está sancionado por haber hecho una evaluación inconstitucional, una evaluación que determinó que los propios vocales del Consejo de la Judicatura tengan que sacar la plata de su bolsillo para indemnizar a esos jueces que fueron indebidamente cesados en su cargo. Y esto sumado, por ejemplo, también a que tenemos un Consejo de la Judicatura que aún no convoca concursos de jueces y fiscales. De acuerdo a datos de Naciones Unidas, el país debería tener alrededor de un fiscal por cada, me parece, 100,000 habitantes, y hay un déficit siquiera de 300 fiscales a nivel nacional. ¿Y dónde está el concurso? ¿Dónde está el concurso de jueces? ¿Dónde está el concurso de fiscales? Y lastimosamente estos procesos no han servido más simplemente, y parece ser como una cuestión de favor político, que en definitiva ha servido a algunas autoridades para cuidarse las espaldas. Creo que eso es un fenómeno que no solo se da en la función judicial, sino también en otros ámbitos de aquellas entidades en las cuales sus máximas autoridades deben ser designadas a través de estos procesos de selección o concursos de méritos y oposición. Esperemos que se cambie este lamentable fenómeno
que existe en nuestro país, porque finalmente aquí el gran perdedor de esto es el ciudadano común, el ciudadano de pie que no puede tener por parte de aquellas autoridades, de aquellas instancias, una respuesta a sus requerimientos, una respuesta a aquellas exigencias justamente para poder ejercer sus derechos constitucionales. Doctor Benavides, usted mencionaba hace unos instantes que ojalá este concurso para la renovación parcial de la Corte Constitucional no esté direccionado. Y al parecer, por lo que han denunciado quienes han participado del mismo y han decidido retirarse al observar las supuestas irregularidades, está siendo así, dirigido. ¿Qué tan peligroso puede ser que esta renovación parcial de la Corte Constitucional no se haga por méritos, sino para ubicar allí a quienes políticamente les resulte conveniente, tomando en cuenta que es el órgano de control constitucional? Esperemos, estimada Licenia, que no se cumpla con este supuesto que algunos concursantes han realizado, diciendo que evidentemente sería este un concurso direccionado. Por ahí se decía que al momento de la prueba escrita se entregaban USBs, pendrives ya con información contenida dentro de este dispositivo electrónico. Decían que eran USBs ya utilizadas, pero tampoco podemos llegar al absurdo, como dice un candidato, que por qué no se les entregó un banco de preguntas y con las respuestas. Discúlpeme, estamos hablando de la máxima magistratura de justicia en nuestro país, tampoco te van a dar el banco de preguntas con las respuestas. Obviamente tienes que ser un experto en derecho constitucional para sentarte a dar la prueba. Y obviamente yo tengo esa preocupación y esperemos que no se cumpla, estimada Licenia, porque también recordemos que la Corte Constitucional también es un espacio interesante a nivel político, porque de ahí pueden resultar algunas actuaciones importantes de cara a algunos objetivos que persiguen ciertos sectores políticos. Por la Corte Constitucional tiene que pasar, por ejemplo, la consulta popular que en su momento va a convocar el presidente Lasso. En ese sentido, si es que ya tenemos la renovación parcial de la magistratura en febrero de este año y el presidente Lasso convoca la consulta popular, qué sé yo, en mayo, en junio, obviamente que va a tener que pasar por el filtro de los nuevos jueces de esta Corte Constitucional. Adicionalmente, por el filtro de la Corte Constitucional, pasan también, por ejemplo, las objeciones a los proyectos de ley por razones de inconstitucionalidad. Pasan los dictámenes de admisibilidad de juicios políticos en contra del presidente y vicepresidente de la República. Si tú no tienes ese dictamen, muchas veces no puedes seguir el proceso de control político y de destitución en contra del primer y segundo mandatario. Tienes también ahí el control de tratados internacionales, por ejemplo, en lo que tiene que ver con cierto tipo de obligaciones que adquiere el Estado con organismos multilaterales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí no es una cuestión nomás de decir que, bueno, eso es la justicia constitucional y que los jueces solo se encargan de resolver los casos del ciudadano común, del ciudadano de pie, no, sino que también aquí tiene un tinte netamente político por estas consideraciones que hemos señalado. Doctor Benavides, el día de ayer la Asamblea se convocó para el segundo y definitivo debate del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo. En abril del año pasado, la Corte Constitucional emitió una sentencia dictaminando ya la despenalización del aborto, pidiendo o exigiendo a la Defensoría del Pueblo que remita un proyecto de ley a la Asamblea que se enfoque en este tema y diciéndole a la Asamblea que tenía 6 meses para tramitar este proyecto de ley. Han pasado ya más de 6 meses. La Asamblea está tramitando esta norma, han fijado una temporalidad. Ahora, ¿qué tiene que hacer la Asamblea, sobre todo por este tema de la temporalidad, para ir en concordancia y guardar coherencia con la sentencia de la Corte? Porque la sentencia de la Corte no fija una temporalidad y lo que ha hecho es despenalizar el aborto en casos de violación. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Asamblea para no contradecir a la Corte y su sentencia? Perfecto, estimado Alexis. A ver, sobre la ley de interrupción de embarazo en casos de violación hay que tomar en cuenta varios aspectos. El primero es que en efecto la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de violación y obviamente que está vigente y aplicándose esta sentencia de la Corte Constitucional. Por lo tanto, si la Asamblea Nacional
ya sea mañana o la próxima semana, no aprueba esa normativa, la sentencia sigue aplicándose porque existe un régimen transitorio. Es decir, que aquellas niñas, adolescentes, mujeres que han sido víctimas de un abuso sexual no quedan en una situación de indefensión ni tampoco van a ser vulnerados sus derechos constitucionales. Primer elemento. Segundo, en efecto, la Corte Constitucional ha dispuesto a la Asamblea Nacional el trámite de un proyecto de ley de interrupción de embarazo en casos de violación. Sin embargo, la sentencia de la Corte Constitucional tiene un defecto, y ese defecto es que dispone la obligación de la legislatura es que conozca y tramite en el plazo de 6 meses este proyecto de ley. Una cosa es conocer y tramitar y otra cosa muy diferente, aprobar. Si usted me pregunta si existe mora constitucional, un incumplimiento de la Asamblea Nacional, yo le voy a decir que no, porque la Corte Constitucional, lastimosamente, en su resolución, en la parte resolutiva de esa sentencia, no ha indicado el plazo para la aprobación. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta un siguiente aspecto. La Asamblea Nacional está obligada, en algún momento dentro del plazo razonable, llamémoslo así, a aprobar una ley de interrupción de embarazo. ¿Por qué? Porque el momento que la Asamblea Nacional no lo haga, está primero incumpliendo un dictamen de la Corte Constitucional, una sentencia de la Corte Constitucional. ¿Y qué tiene como consecuencia aquello? Que tranquilamente la Corte Constitucional podría sancionar a los legisladores con destitución. Eso podría ocasionar, y es uno de los escenarios que es importante advertirlos. Ahora, la Asamblea Nacional lo único que tiene que hacer es fijar este plazo para que se dé esta interrupción. Ya veíamos que hace un par de semanas se decía que iba a ser de 24 semanas esta interrupción. La semana pasada se bajó de 20 a 22. Sin embargo, existen propuestas de otros legisladores que, siguiendo el derecho comparado y otras experiencias a nivel regional, quieren proponer que sea de 12 a 14 semanas y de manera excepcional en aquellos casos de niñas y adolescentes menores a 14 años, sea hasta 20 semanas. Obviamente que existe aquí una libertad de configuración legislativa que tiene la Asamblea Nacional, pero obviamente que la Asamblea Nacional no puede demorar más tiempo en la aprobación de esta normativa, porque esto lo que va a garantizar primero es la protección, la garantía de derechos constitucionales de aquellas mujeres víctimas de actos sexuales, víctimas de violación, pero por otro lado también genera seguridad y certeza jurídica, porque de esta manera los operadores de justicia, tanto fiscales como jueces, van a saber cuáles son las reglas de juego respecto de estos casos puntuales. Por lo tanto, esperaríamos que la legislatura la próxima semana ya apruebe este proyecto de ley y esté a la altura de las circunstancias, que estén del lado de las víctimas de violación y obviamente que cumpliendo con los estándares constitucionales y obviamente del sistema interamericano de derechos humanos. Ahora, doctor Benavides, rápidamente para terminar, el presidente ha anunciado, dices que no quiere anticipar criterios, pero que si esta ley no cumple con lo que dice la Corte Constitucional, él la va a vetar totalmente. ¿Allí qué pasa? A ver, yo creo que ese anuncio del presidente de la República, más que un efecto jurídico, tuvo un efecto político. ¿Por qué? El momento que la Asamblea Nacional apruebe esta normativa, obviamente que esta papa caliente pasa al Ejecutivo, y el Ejecutivo se va a ver expuesto tanto por los sectores de aquellos ciudadanos que están a favor del aborto en casos de violación, pero también de aquellos sectores conservadores que no están de acuerdo. Lo que hizo para mí el presidente Lazo fue prácticamente un globo de ensayo para dinamitar aquellos votos que existen en la legislatura. Por lo tanto, que eso se quede interrumpido ahí en la Asamblea Nacional y que no pase para el veto presidencial. Sin embargo, creo que eso fue este globo de ensayo que yo lo denomino, eventualmente no surte efecto, y obviamente que el presidente de la República en su momento tendrá que tramitar el veto, la objeción correspondiente a este proyecto de ley. Y claro, ahí tú como presidente de la República tienes dos opciones. La una
realizar un veto parcial, es decir, objeciones a determinados algunos artículos del texto y presentar textos alternativos para que después la Asamblea Nacional se allane o se ratifique. Pero también tienes otro escenario, el de la objeción total o el veto total. El veto total supone que ese proyecto de ley quede bloqueado un año y no pueda ser tramitado inclusive otro tipo de proyectos de ley que tengan que ver con la materia. Es decir, que el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional prácticamente estaría limitada por un año y no se podría hacer nada. Yo esperaría que la Corte Constitucional, en ejercicio del proceso de seguimiento y evaluación de sus sentencias y dictámenes, tome los recaudos necesarios y comience a emitir autos de seguimiento para saber qué pasa en la Asamblea Nacional y qué va a pasar en el caso del veto presidencial, porque sería inadmisible que por un tema de carácter personal o político no se dé esta normativa que están esperando las familias y las víctimas de aquellas niñas, adolescentes y mujeres que lastimosamente han sido violentadas sexuammente. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. El abogado constitucionalista André Benavides, que ha estado con nosotros. Muy amable, doctor. Muy amable, gracias. Muchas gracias por la invitación, estimada Licenia, estimado Alexis. Un cordial saludo para todos.